Bienvenidos a Zona de Impacto. Con ustedes, nuestro líder regional de caballeros, el pastor Joaquín Castellanos. Muy bienvenidos a Zona de Impacto. Hoy tenemos un programa especial y tenemos un par de invitados, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Nicolás Martínez. Vengo de la iglesia de Casas Cuma en Hidalgo. Actualmente estoy trabajando como líder sectorial del área de Hidalgo. Le agradezco al pastor Joaquín por la invitación. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Carmelo Hernández. Soy misionero en la misión que se llama Alfa y Omega, que está ubicada en Prepa 16 en Chimalhuacán. Y de igual manera me da mucho gusto porque nos hicieron esta invitación para trabajar como líder sectorial en el lado de Chimalhuacán, Nesa y Texcoco. Estamos trabajando ahí. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da y también le doy gracias a Dios por la vida del pastor Joaquín, que nos tomó en cuenta para esta labor. Muy bien, pues estos son nuestros invitados, hermano, y vamos a estar tocando un tema muy importante. El tema es tipos de hombres que necesita la iglesia. Hoy vamos a ahondar un poquito en este tema y vamos a tomar como referencia el pasaje bíblico que se encuentra en Génesis, capítulo 5, versículo 24, que dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vamos a hablar de este varón, Enoc. Él vivió un tiempo muy difícil porque había mucha idolatría, mucha gente estaba haciendo lo que quería, pero Enoc trató de hacer siempre lo recto delante de Dios. Hermanos, ¿qué opinan ustedes de Enoc? ¿Han leído y han sabido algo de lo que está escrito de Enoc, hermano? Bueno, como bien lo dice, ¿no? Enoc pues caminó con Dios, lo hizo lo correcto, ¿no? En la actualidad pues es algo, ¿cómo se le puede decir? O sea, un poquito más difícil. Bueno, en cuestión, yo también he visto en el área de Hidalgo, como por ejemplo, casi normalmente no hay mucho trabajo, entonces los hermanos veo que se enfocan mucho en su trabajo, como que no hay mucho tiempo, como que no hay, como que no le dedican mucho tiempo a, digamos, a un servicio, ya sea como líderes o... Yo creo que tenemos que buscar nosotros la forma de cómo poder nosotros impactar, cómo poder llegar a ellos. Yo creo que nosotros debemos de ser ejemplo para poder llevar a los pies de Cristo. Es algo complicado porque no es lo mismo aquí en la ciudad, o sea, trabajar y pues como que está un poquito más cerca, pero allá es un poquito más complicado para poder trabajar con los hermanos, por los tiempos también. Okay. Muy bien, hermano Carmelo, ¿usted qué referencia nos puede dar de Enoc, la vida de Enoc? Pues mire, para mí Enoc es un personaje pues que nos da una pauta para poder entender que la fidelidad a Dios pues nos va a traer más a Él. Veo que es un personaje que es un poco controvertido porque hay un libro apócrifo que lleva su nombre, ¿no? Que nos habla de ciertas cosas que a lo mejor a nosotros se nos hace un poco se nos hacen fábulas, pero puedo ver que este hombre fue un hombre, como dice la Escritura, muy fiel a Dios en tiempos de dificultad. En los tiempos que vivió Enoc era un tiempo de pecado, donde había mucha maldad en la tierra. Y él es un ejemplo a nosotros, y entonces nosotros debemos de tomar a Enoc como un hombre fiel a Dios, para así nosotros poder aprender que la fidelidad nos va a acercar más a Dios.
Muy bien, creo que hoy necesitamos hombres fieles, íntegros y valientes. Hoy lo necesitamos. La iglesia IDP necesita ese tipo de hombres. Yo creo que Enoc es un referente en el cual nos podemos enfocar, porque no vivió poquitos años, vivió cerca de 600 años. Entonces Enoc tuvo un gran tiempo para poder pensar y saber caminar con Dios, y creo que el secreto está ahí, ¿no? Aprender a caminar con Dios para que podamos llevar ese ejemplo que decía nuestro hermano. Para poder ser ejemplo necesitamos aprender a caminar con Dios, pero antes de caminar con Dios creo que necesitamos conocer a Dios. Eso es importante, así es que vamos a hablar de algunos bloques en este nuevo programa. Vamos a ir desglosando algunas preguntas que tengo para mis hermanos invitados, y vamos a hablar en el primer bloque acerca de la masculinidad bíblica y los roles que manejamos los hombres, los caballeros, hoy en día en nuestras iglesias IDP. Entonces vamos a ver, y me gustaría preguntarle, hermano Carmelo, ¿qué opina de hoy en día, en la actualidad, los hombres en su liderazgo de servicio y responsabilidad? Pues mira, hermano, yo creo que hay ciertos estudios que se han hecho. Por ejemplo, en España hicieron un estudio acerca de los roles de la mujer y el hombre, y algo que me impresionó de ese estudio es que agarraron a varias familias, familias con hijos, y en ese estudio se pudo ver que ponen a la mujer, se duermen, y en la noche hacen un chillido de los hijos, y la mujer se levanta instantáneamente. Se levanta y corre a ver a su hijo, y el padre ni tan siquiera se acongoja, sigue durmiendo. Pero hacen unos sonidos en el exterior de la casa, como sonidos de peligro, y el hombre instantáneamente se despierta, va y checa la casa con todo, y la esposa ni tan siquiera se acongoja, sigue durmiendo. Quiere decir que son roles diferentes, y el rol el rol de padre, de varón de hogar, pues es el rol de suplir las necesidades, de protección a la casa. Entonces esa protección se ve reflejada. Yo creo que en la iglesia hay hombres que se preocupan mucho por cuidar a la familia, pero tanto que se preocupan por cuidar a la familia que a veces descuidan, o a veces descuidamos el rol también de enseñarles acerca de nuestro Dios poderoso. Muy bien, hermano. Hermano Nicolás, ¿usted cree que hoy en nuestras iglesias existen hombres con integridad y carácter? Yo creo que para tener el carácter, yo creo que necesitamos en realidad buscar la presencia de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, amar, al amar yo creo que a Dios, yo creo que también, o sea, sabemos, o vamos a saber cómo poder amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a nuestras familias. Porque si nosotros no tenemos ese amor, porque incluso hasta el servicio, o sea, servir con ese amor, porque si nosotros no tenemos ese amor, pues nada nos sirve. Muy bien, pues creo que es interesante saber que se necesitan líderes responsables en nuestras iglesias, que se necesitan varones que den esa protección que nos hablaba el hermano Carmelo, también que sean íntegros, ¿no? Creo que la integridad hemos dejado un poquito a un lado, hemos dejado un poquito de la integridad. Creo que hemos caminado en algunas ocasiones con fachadas, ¿verdad? Y el carácter, ¿para qué sirve el carácter? Pues el carácter sirve para poder decirle no al pecado. Enoc supo caminar con Dios porque le supo decir no a lo que estaba viviendo su contorno. Era un contorno similar al que vivimos hoy, ¿verdad? Incluso confundimos a veces el carácter con el temperamento.
Eso es correcto. Y a veces es eso, tenemos el temperamento y no tenemos el carácter. Eso es correcto. Muy bien. Sí, esto que está hablando mi hermano Nico es muy interesante. Cuando se confunde el temperamento con el carácter, empezamos a divagar. Sin embargo, todos sabemos que tenemos temperamentos, pero necesitamos el carácter de Cristo para poder dominar esos temperamentos, ¿no? Eso es a lo que queremos llegar en este bloque. Queremos seguir avanzando con el programa hablando acerca del segundo bloque. El segundo bloque quisiéramos hacer participar a nuestro auditorio, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y si quieren participar con nosotros para que nos escriban, y vamos a lanzar unas preguntas. ¿Cree que los varones de hoy en día tienen un propósito divino? ¿Cree que los varones de hoy en día caminan en fidelidad en sus matrimonios y familia? Vamos a dejar esas preguntas ahí para que los participantes puedan escribirnos a través de las redes sociales. Pero aquí en el panel vamos a hablar acerca de estos puntos. Hermano Nicolás, ¿usted qué piensa acerca de el propósito divino que tiene Dios hacia el caballero? El propósito divino, yo creo que ser imitadores de Jesús. Amén. Para que también nosotros tengamos, habla de la vida eterna, y yo creo que ese es el propósito divino de Dios. ¿Cree que hemos desviado un poquito el propósito en la actualidad? Sí, porque hay a veces nos metemos en nuestros mismos problemas, trabajos, y le hacemos más caso a esos tipos de problemas que buscar a Dios. Muy bien. Excelente. Hermano Carmelo, ¿qué hay de los hombres de nuestras iglesias de hoy en día frente al matrimonio y a la familia, hermano? ¿Estamos fungiendo el papel que deberíamos fungir como lo dice la Biblia, o nos estamos dejando llevar por los ríos de esta sociedad? Yo pienso que no es que no haya, sí hay muchos varones que se preocupan por su familia, pero hay ciertos varones que no lo hacen. Yo puedo ver en las Escrituras, cuando el Señor nos habla acerca de Noé, puedo ver que ese hombre tenía una comunión con tiempo de caos, que ese mismo tiempo de caos está pasando hoy mismo. Hay mucha distracción entre los jóvenes, hay mucha distracción en muchas fuentes, ¿no? En las redes sociales, muchas distracciones. Entonces el rol del padre y de la madre, yo creo que es parte fundamental para que nuestros hijos e hijas no se dejen llevar por esos roles. No quiero decir con esto que sean malos, sino que hay cosas que no deben de ver los jóvenes todavía. Entonces, hablando de Noé, yo puedo ver que Noé fue un hombre que vivió en esa época de caos, una época de pecado. Dice la Escritura que el pensamiento y lo que ellos hacían era en constante mal. Y el Señor le manda a hacer un arca a él, pero este varón nos muestra que lo dispensable o el propósito de él era primeramente resguardar y cuidar a su familia. Y podemos ver que a través del trabajo, él nunca dejó de predicar el arrepentimiento. Y dice la Escritura que 100 años duró lo que es la construcción del arca, 100 años predicó, pero de 100 años cuidó a su familia. Tanto así que dice que la Escritura que nada más se salvaron él y sus hijos y sus nueras. Entonces la responsabilidad de varones, que sí sé que los hay, es eso, cuidar en este mundo de caos a nuestra familia. El propósito de Dios al formar la familia era para que viviéramos en armonía, en cuidarnos unos a otros. La mujer, el rol principal es muy importante, tanto como del hombre, pues Dios o Jesús dice que la cabeza del varón es Jesús, y la cabeza de la mujer es el hombre. No quiere decir que esté más arriba, sino que cada uno tenemos un rol primordial. Sin la mujer la familia se desmoronaría.
Y sin la protección y la alimentación o el cuidado de lo material, también se desbordará la familia. Entonces el propósito de esto es que cada uno de nosotros cumplamos nuestro rol primordial. Y el rol principal de todo esto, pues yo creo que es enseñar a nuestros hijos acerca de la Escritura. Y creo que sí, porque por ejemplo ahorita que habla del hermano de Noé, o sea, jaló a sus hijos. Y hoy en día, la verdad, pues muchas familias también, o padres, llegan en la iglesia sin sus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que jalar nuestros hijos. Sí. Y no hay otra cosa más que seguir, yo creo, orando por ellos. Es correcto. Creo que hay un déficit de fidelidad por falta de amor. El amor que nosotros profesamos a la pareja, el amor que profesamos a la familia, tiene que traer una dosis del amor de Dios. Ese amor que no falla, ese amor que no traiciona. Y sin ese amor es donde viene el fracaso, vienen las infidelidades. Creo que hay unas estadísticas en el cual cuando las parejas jóvenes se casan, el primer año y segundo año es el de los más complicados y más difíciles por el encuentro de culturas, ¿verdad? El encuentro de culturas es donde se detona. Y ya de ahí, unado a que sacamos a Dios del matrimonio, es un caos. Hoy en día yo escucho comentarios como, no nos vamos a casar, vamos a intentarlo, y si funciona, pues le damos para adelante, y si no funciona, pues echamos para atrás todo el asunto. No, porque al final del día esa es una idea, yo pienso, y irme a los extremos es una idea satánica, porque Dios estableció el matrimonio, y todo lo que no está dentro del matrimonio, la Biblia lo dice claro, es fornicación. Y de ahí partimos, ¿verdad? Porque se necesita hombres con responsabilidad, hombres con amor, hombres con un propósito, pero sobre todo hombres que sean fieles. Eso es lo que necesita nuestra iglesia. Hermanos, vamos al tercer bloque, y el tercer bloque nos habla de algo muy interesante. El tercer bloque nos habla de confusión de roles de género. Vamos a empezar a hablar de confusión de roles y género, y tenemos que también entender esta parte que vamos a hablar, que es evitar estereotipos negativos. Tenemos que ver si esto es necesario para los varones de hoy en día, o estamos hablando palabras al aire. Hermano Carmelo, ¿usted qué piensa acerca de las funciones de roles? Que usted nos está hablando de ese tema, de la función de roles de género. Mire, yo creo que primeramente voy a leerles una cita bíblica, donde en esa cita bíblica el Señor nos muestra cómo es que debe de ser un varón de Dios, un varón que tome sus responsabilidades y que nos dé ejemplo de cómo debemos de ser. Se lo voy a leer, está en Salmo 112, y mire lo que dice este Salmo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en él las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea a sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Quiere decir que aquí este salmo nos explica correctamente cómo debe de ser un hombre que conoce de Dios. Entonces, cuando ese hombre conoce verdaderamente
cómo es que debe de ser su carácter, cómo es que debe de ser su manera de interpretar o de interpretación de las cosas, podemos ver que aquí dice que debe de ser un hombre justo, un hombre con sabiduría, un hombre que cuando lo ve el injusto, dice que él pueda reconocer lo que él es. Entonces, cuando tiene ese hombre, cuando tiene bien definido lo que él es, entonces no va a haber un disturbio en su hogar. Pero ¿qué está pasando hoy, pastor, en esta sociedad? En esta sociedad hoy está pasando de que el caballero a veces le deja la responsabilidad a su esposa. Entonces ese tipo de roles empieza a ser cruzado. Ya la mujer se siente con más autoridad que el hombre, porque hay situaciones donde la mujer tiene una economía un poco más alta que el varón. Y empiezan esos roles que empiezan a ser como cuatrapeados, los hijos los empiezan a ver. Y empieza a haber un caos en la casa. Sin embargo, el Señor nos manda que nosotros conozcamos nuestra identidad y conozcamos cada quien cuál es su responsabilidad. No que la mujer no pueda trabajar. En ese tiempo yo creo que la mujer puede trabajar, ayudar a la casa en la economía. Sabemos que estamos viviendo en tiempos de crisis o de donde tiene que hacer falta, pero eso no debe de ser motivo para que se cuatrapien los roles de tanto de la mujer como del hombre. Y quiere decir que cuando sepan bien esos roles, entonces van a tener una familia completa. Pero yo creo que lo que nos va a guiar a nosotros como cristianos o como evangélicos es conocer las Escrituras. Ahí es donde nos dice nuestro rol. Y el mejor ejemplo que podemos tener se llama Jesucristo. Él nos enseñó cómo debemos de vivir tanto hijos como padres, como matrimonio. Él nos mostró cómo es que debemos de vivir. Entonces, pastor, para que no haya una confusión, como evangélicos, como cristianos, necesitamos conocer lo que dice la Escritura para no ser confundidos. Muy bien, hermano Carmelo. Hermano Nicolás, ¿cree que sea necesario evitar los estereotipos negativos y buscar más relaciones sanas en las iglesias? ¿O las iglesias están dotadas de magia y esas dotaciones son especiales y hay relaciones sanas? Pues yo creo que a eso vamos. Yo creo que vamos a la iglesia y yo creo que también ahí nos enseñan que tenemos que buscar, como decía el hermano, yo creo que en la palabra de Dios tenemos que escudriñarlo para poder llevar también correctamente todo este tipo, porque de que hay, ahora sí que hay de todo tipo de matrimonios en cada congregación. Y entonces yo creo que para restablecer todo eso, yo creo que necesitamos que agarrar el manual para seguir, que es la palabra de Dios. O sea, necesitamos para vivir correctamente o para llevar un matrimonio correcto. Ok, muy bien, qué buenos puntos tocaron, hermanos. Me da mucho gusto que estemos sondando en estos puntos porque creo que va a ser importante para entender en nuestras iglesias como caballeros. Vamos a ir cerrando, hermano, y me gustaría cerrar con algunas preguntas, hermano, pero principalmente con algunos consejos de cada uno de ustedes, hermano, hacia los caballeros. Vamos a tratar desde su experiencia, hermano Carmelo. Yo no sé cuánto tiempo tenga de casado, hermano Carmelo, pero desde su experiencia podemos dar un consejo, tal vez de alguna experiencia que usted ha vivido en la iglesia, hermano, con respecto a estos puntos. Y tal vez haya equivocado y enmendado el camino, no lo sé, y usted pueda dar un consejo para los caballeros que nos escuchan en este bonito día. Pues mire, yo he durado mucho en el matrimonio porque en mi casa la última palabra la doy yo. Cuando mi esposa me dice lava los platos, le digo sí, mi amor. Cuando mi esposa me dice barre, entonces el consejo que les puedo dar a los caballeros es que usted tenga la última palabra. Sí, mi amor. Entonces yo le digo, yo he tenido un buen matrimonio porque yo creo que hemos aprendido a través del tiempo, hemos aprendido a conocer a nuestro Dios,
hemos tomado temas muy, muy interesantes entre el matrimonio. Nosotros, para darle la gloria a Dios, nos han invitado a dar consejos matrimoniales más jóvenes, y lo que yo siempre recomiendo es que tengamos una comunicación, una buena comunicación. Y yo les digo, a través de nosotros como evangélicos conocemos o creemos en la Trinidad. Y yo les digo, miren, si Dios no tuviera una comunión tan perfecta con el Padre y el Hijo, esto no funcionaría. Pero ellos son perfectos en sus decisiones. Entonces yo les digo a los matrimonios, cuando ustedes aprendan a reconocer que cada proyecto en un matrimonio debe de ser dos unidos a ese proyecto, no cada quien que tenga sus proyectos aparte, sino que los proyectos deben de ser unidos entre los dos, porque la Escritura dice que si dos se pusieren de acuerdo, grandes cosas pasarían. Entonces, pastor, yo creo que una de las cosas más importantes para el matrimonio, pues es la comunicación. Muy bien. Hermano Carmelo, hermano Nicolás, ¿qué consejo les puede dar a los caballeros desde su experiencia, hermano, desde su testimonio tal vez? Yo creo que, como dice el hermano Carmelo, tener mucha comunicación, más que nada. Yo, la verdad, he vivido también, más bien, viví una experiencia, una ruptura matrimonial. Entonces, pues no es nada grato. Antes de eso, pues, que pasara, pues no conocía yo al Señor. Llegué a los pies de Cristo después de esa ruptura. Entonces, hoy en día, o sea, lo que les puedo decir, pues que tengan mucha comunicación, y más que nada, le digo, tenemos la bendita Biblia para llevar, ese es nuestro manual. Es el manual. Ese es nuestro manual, no hay otra. Y yo creo que es eso. Muy bien, un manual que, como todo mexicano, cuando abrimos algo que nos llega a casa, o que compramos una pantalla, o que compramos algún utensilio, lo último que hacemos es leer el manual. Y hoy en día, que pareciera que los problemas generados en los matrimonios y como caballeros es porque no leemos el manual. Y estando ahí el manual, tenemos un manual perfecto. Creo que es interesante, de la misma manera que usted, hermano Nicolás, un servidor también pasó por una situación complicada en la cual hubo una ruptura. Desafortunadamente mi ruptura fue dentro del Evangelio, ya conociendo de Dios. Eso es más terrible todavía, porque crees caminar en el camino perfecto de Dios, pero te desvías por cualquier circunstancia y empieza a haber situaciones que se complican en tu vida. Y entonces yo le decía al Señor, creo que tú te equivocaste conmigo. Tú me dijiste un día que iba yo a ser pastor, pero no lo voy a hacer, porque ¿cómo voy a ser un pastor separado de mi esposa? ¿Cómo voy a ser un pastor cuando mis hijos están por ahí donde no sé dónde están? Y creí que me había equivocado, y más bien yo pensé que Dios se había equivocado conmigo. Pero yo el consejo que les puedo dar es que si Dios empezó en ti una obra, ten por seguro que la va a acabar. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si puso los ojos en ti, en este barro que somos cada uno de nosotros, creo que Él va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Y aquí está un ejemplo de vida. Y a mis 32 años que tengo, 33 años que tengo de matrimonio, esa ruptura, hoy en día, hermano, nos da una fortaleza tremenda. Hoy en día vamos caminando y jalando para el mismo lugar. Y mi esposa ayer que estábamos pasando por una situación complicada en el hospital, nos abrazamos los dos y los dos oramos. Y fue algo hermoso, y creo que ese es el propósito de Dios, para que en lo que llegamos a su presencia podamos nosotros estar en el caminar siguiendo la guía, que es la hermosa palabra de Dios. Hermanos, pues este tema, este programa, espero sea de bendición para cada uno de los caballeros. Agradezco mucho el estar con nosotros, hayan
hecho caso al llamado, hermanos, muchas gracias. Vamos a trabajar en el equipo y vamos a hacer cosas grandes para la gloria de Dios, con el llamado del Señor. Hermanos, pues muchas felicidades. Yo sé que vienen de lejos. Gracias por ese esfuerzo, ese sacrificio. Dios lo está tomando en cuenta. Bendigo sus vidas y bendigo a cada uno de los caballeros que estamos aquí. Me gustaría cerrar con una oración y después vamos a pasar a una sesión un poquito diferente. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar con una oración, hermanos. Me gustaría que me ayudaran a una oración, hermano Carmelo, para poder que estos temas, que estos puntos que se tocaron con la vida de Enoc pueda impactar a los corazones de los caballeros. Amén. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias en esta tarde donde usted nos ha permitido estar en este lugar, Señor. Le agradecemos. Le ruego que toque los corazones de aquellos varones que puedan escuchar esta transmisión, Señor, porque suyo es el poder y la gloria. Así que le doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvo en este lugar, Señor, que tomó su tiempo necesario, no sin antes pedirle que su Espíritu Santo, Señor, sea el que toque los corazones de aquel varón que esté necesitado de tu presencia. En este tiempo, Señor, en las redes sociales, sé que esto va a ser disparado por las redes sociales, así que te ruego que uses estas palabras, Señor, para que toquen los corazones de aquellos varones, que no pierdan su identidad, Señor, que no pierdan, Señor, el amor y que no pierdan, Señor, su responsabilidad que tú les has dado como cabeza de hogar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, le damos gracias a Dios en este tiempo. Bendecimos también la vida de quien está atrás de cámaras. Lo bendecimos con todo el corazón. Gracias por la gracia que Dios le da y el talento que está prestando para el servicio del Señor. Muchas gracias, hermanos. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a pasar a unas dinámicas. Queremos cerrar este programa con unas dinámicas, hermano. Dinámicas en las cuales vamos a hacer algo diferente. ¿Qué le parece si hacemos algo muy diferente? Vamos a hacer unas preguntas y usted me puede contestar de la manera que usted quiera. ¿Le parece bien, hermano Carmelo? Hermano Carmelo, para usted, ¿qué es más fácil, hermano Carmelo? ¿Cambiar una llanta, hermano? ¿O tender una cama? Pues mire, la llanta la cambia mi esposa. Yo le he enseñado, la mandé a un curso de mecánica y yo la verdad no cambio nada, hermano. Y la cama se me hace un poco más fácil, porque la cama nada más aviento las cobijas, ni sacudo. Y yo creo que se me hace más fácil tender la cama que cambiar una llanta. Ok, excelente, hermano, muy bien, hermano, pues esta sí no me la esperaba, gloria a Dios, porque creo que somos la parte fuerte de la iglesia, de la familia, pero bueno, está bien. Hermano Nicolás, hermano, usted que cocina en casa, no sé si usted cocina o no cocina en casa, la pregunta es esa: ¿le gusta cocinar o le gusta comer lo que le dan? Me gusta más comer, porque cocinar no, plano nada, hasta el agua se me quema. Ok, muy bien. Yo los iba a sacar a balcón ahorita, hablando acerca de las comidas de sus esposas, pero sé que se van a meter en problemas, así es que mejor esa pregunta la vamos a omitir, ok. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque usted está aquí con nosotros, hermano, porque usted está aquí con nosotros, y le voy a hacer otras 2 preguntas más para cerrar el programa. Me gustaría, hermano, que usted me dijera desde su punto de vista, hermano, como rol, ya nos habló de los roles, pero como rol de cabeza de familia, hermano, ¿usted, hermano, le incomoda o le impide hacer los que hace? No, para nada. Yo creo que un buen matrimonio en eso se basa, en compartir responsabilidades. Yo en mi casa, de igual manera, puedo trapear, puedo hacer de comer, puedo lavar los trastes, incluso puedo lavar la ropa, porque yo creo que un buen matrimonio que dura muchos años es el matrimonio que comparte responsabilidades. Y nosotros, no por ser varones, no podemos hacer las cosas. Es más, incluso déjeme decirle, pastor, que un varón tiene más sazón que una mujer. Yo lo digo porque en mi casa a veces guiso, y cuando invito a alguien, qué bonito te quedó tu comida, le dicen a mi esposa, y mi esposa cocinó a mi esposo. Entonces yo creo que eso es muy importante, el saber compartir
las obligaciones de una casa. Me parece excelentísimo, hermano. Hermano Nicolás, una pregunta un poquito fuerte, hermano. ¿Quién es más valiente, usted o su esposa? La esposa. Creo que ayer estábamos celebrando, más bien en estos días estábamos celebrando un evento especial y los caballeros agarramos un espacio especial. Cuando llegaron las damas nos dijeron, ay, ese es nuestro espacio, y yo les dije como pastor, basta ya, ustedes acaparan todo, necesitamos ponernos las pilas como caballeros, así es que hoy nos plantamos aquí y hoy vamos a estar aquí. Así es. Pero hermano, creo que la valentía a veces es más de la mujer. La mujer defiende con el corazón y nosotros con la fuerza. Yo quedo impresionado porque las mujeres en esa valentía, yo tengo una esposa que le teme, yo creo que la mayoría le teme a los ratones, es su fobia los ratones. Pero si se trata de uno de sus hijos, hermano, yo trato de llegar y meter calma, a ver, cálmense, no se peleen, tranquilos, trato de evitarlo. No, mi esposa dice, si se meten conmigo, se meten conmigo. Entonces, creo que en ciertas partes hay más valentía de parte de la mujer. Hermanos, estamos cerrando el programa con estas dinámicas y vamos a irlas mejorando cada día, así es que les agradezco, hermano Carmelo, bendigo su vida, su familia. Hermano Nicolás, muchísimas gracias. Mi nombre es Joaquín Castellanos, los esperamos a la siguiente transmisión. Que Dios los bendiga, Zona de Impacto los espera próximamente. Bendiciones. Te esperamos en nuestro próximo programa. Zona de Impacto fue llevado a ustedes por Sinaí Media en México.